Buenas tardes, estamos comenzando con la transmisión en vivo de Jueves de Academia del día de hoy, 10 de junio del 2021. Doy la bienvenida a las personas que se están conectando. Gracias por unirse a esta transmisión a Jueves de Academia. Jueves de Academia es un espacio de la Escuela de Trabajo Social que se viene desarrollando desde el año pasado, cuenta con más de 40 transmisiones en vivo y hoy vamos a estar conversando sobre la economía venezolana con el doctor Leonardo Vera, docente e investigador de la UCB. Le damos la bienvenida a las personas que se están uniendo a esta transmisión. Gracias por unirse, gracias por participar. Bienvenidos. Esto es un espacio de la Escuela de Trabajo Social, Jueves de Academia. Lo desarrollamos todos los jueves a las 4 de la tarde para conversar sobre diversos temas de las ciencias sociales, del trabajo social, el contexto nacional, el contexto internacional. Y el día de hoy vamos a estar conversando con el doctor Leonardo Vera, docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias por incorporarse a esta transmisión en vivo. Saludos a nuestros egresados, nuestros estudiantes, especialmente a Rubri, que siempre se conecta con nosotros, está pendiente de Jueves de Academia. Gracias por unirse a esta transmisión, a nuestros egresados, estudiantes, profesores. En pocos minutos vamos a comenzar con nuestra actividad de hoy. Ya tenemos al profesor Leonardo Vera conectado. Voy a contactarlo mientras se unen más personas. Gracias por participar. Bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social, donde debatimos temas de las ciencias sociales, del trabajo social, contexto nacional, internacional. Y hoy vamos a tener con nosotros al profesor. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por unirse a la transmisión. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Jennifer, y gracias a la Universidad Central de Venezuela y en especial a la Escuela de Trabajo Social por la invitación, la cordial invitación que me han hecho para conversar hoy sobre aspectos que afectan a la economía venezolana, una de las economías que está hoy día en el lente de la región latinoamericana por la magnitud de la crisis que está experimentando. Así es, profesor. Estamos muy agradecidos con su presencia y el tema, por supuesto, fundamental. Nos preocupa a todos los ciudadanos, no solamente desde la academia, sino desde distintas áreas de la vida nacional, y por eso quisimos conversarlo con usted. ¿Quién mejor que usted para ilustrarnos en cuanto a este tema? Y bueno, en este momento estoy dando la información general de la actividad mientras se unen las personas. Ya son las 4 en punto, entonces voy a comenzar a dar las palabras introductorias para dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. Saludo a los profesores, egresados, estudiantes, también personal administrativo que está conectado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Jueves de Academia es un espacio de la Escuela de Trabajo Social que todos los jueves a las 4 de la tarde desarrollamos con más de 40 transmisiones en vivo. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre lo que está ocurriendo en la economía venezolana con el profesor Leonardo Vera. Entonces voy a presentar a nuestro invitado para comenzar con nuestra actividad. El profesor Leonardo Vera es docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Es máster en Economía por la Roosevelt University de Chicago en 1991, PhD en Economía por la Universidad de London. Además es titular de la cátedra Macroeconomía desde 1987. Es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Además ha sido docente invitado en diversas casas de estudio a nivel mundial, ganador de premios y condecoraciones por méritos de investigación y docencia, y autor de textos de artículos y ponencias académicas. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra, profesor, para que nos comente qué es lo que está ocurriendo en la economía venezolana. Posteriormente vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios para entonces interactuar con nuestro público. Adelante, profe. Bueno, gracias, Jennifer. Bueno, los venezolanos en los últimos años quizás se han hecho más conscientes de la importancia de los problemas económicos en la vida cotidiana.
Así que todo lo que yo pueda decir, un poco ilustrando con algunos datos, con información estadística, con cifras sobre la crisis que atraviesa Venezuela, que es una crisis además que abarca diferentes dimensiones, porque es una crisis que en lo económico pues recoge una caída enorme de la producción, una dinámica muy perversa alrededor del comportamiento de los precios, una crisis del sector externo, un país que está en una situación de insolvencia o de no pago de sus obligaciones con los mercados internacionales, sino que además es una crisis que trasciende más allá de lo económico, es una crisis que se ha convertido social, con una dimensión social muy importante, además en un país donde la red de protección social se ha venido a menos, se ha venido al suelo, y además de esto, o encima de esto, digamos, un paraguas muy grande, una crisis política, cuyas dimensiones no deben ser subestimadas, porque no conozco ningún país en desarrollo que se haya podido montar en una senda de desarrollo, y hay muchos que lo han hecho, en un Estamos teniendo unas dificultades de conexión con la ya en unos segundos seguramente se va a ir solucionando. Bienvenidos a las personas que se están conectando, gracias por unirse a esta transmisión. Profesor, disculpe, lo perdí como por 10 segundos. Sí, creo que tuvimos una pequeña interrupción, pero ahora sí me pueden captar, ¿verdad? Sí, ahora sí lo escucho, pero por 10 segundos lo perdí. Si pudiera recapitular un poco, Sí, le agradecería mucho. claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Creo que tenía una llamada entrando y eso interrumpió un poco la señal. No, pero es un país con una crisis multidimensional. Tenemos gran conciencia sobre la crisis económica. Yo la voy a sistematizar un poquito. También mucha conciencia de la crisis social, que está muy vinculada a la crisis económica en un país donde además los sistemas de protección social se han venido a menos. Y encima de todo esto, una crisis política. Y decir que esta crisis política es muy importante porque no hay ninguna experiencia de un país atrasado, un país menos desarrollado o un país en vías de desarrollo que haya podido montarse en una senda de crecimiento sostenido o una senda de desarrollo económico en medio de una conflictividad política tan aguda como la que ha tenido Venezuela en las últimas 2 décadas. Así que el conflicto político es un obstáculo enorme para que el país se pueda montar en una senda de desarrollo, entendiendo el desarrollo como un concepto multidimensional, que no solamente abarca el crecimiento de capital físico, el crecimiento del ingreso per cápita, sino el bienestar de la gente, la calidad de vida de la población. Nada de eso puede ser cosechado en un ambiente en donde no hay un mínimo consenso político y por el contrario es un ambiente de un enconado conflicto. Muchas de las sociedades que han podido salir adelante, convertirse de países atrasados, de países muy paupérrimos, en verdaderos países montados en una senda de desarrollo. Y puedo dar varios ejemplos, pero se me viene a la mente, el que se me viene a la mente en este momento es Corea del Sur. Esos países salieron adelante porque hubo un proyecto mínimo de consenso común, que además pudo ser leído bien por la élite política y pudo de alguna manera montar al país en una senda de desarrollo. Corea del Sur en los años 60 era un país paupérrimo, era como decir Haití a nivel de América Latina hoy día. Y no estoy exagerando. Y en escasamente medio siglo, un poco menos de medio siglo, es un país que ha logrado un incremento muy significativo en la calidad de la vida de su población y un incremento muy significativo además en sus capacidades económicas para salir adelante. Así que esta senda de desarrollo es posible, pero es posible si, como digo, podemos resolver en buena lid el conflicto político en que se ha metido el país, en este túnel sin salida en el que se ha metido el país en los últimos años. Dicho esto, entonces quería concentrarme en ciertas cosas económicas, un poco quizás para que dimensionemos la crisis.
los venezolanos vivimos la crisis en la calle, pero a veces no sabemos dimensionarla. Pensarán muchos, y esto está pasando en otros lados, y esto le ha pasado a alguien. ¿Qué tan grave en realidad es lo que nos está sucediendo? Y bueno, los economistas somos adictos a los datos y a la estadística desde que comenzamos a poder confeccionarlos, no hace sino unas pocas décadas atrás. Y entonces hoy sabemos, por ejemplo, que Venezuela es un país que ha tenido una contracción de su Producto Interno Bruto, es decir, del valor de la producción que genera el país anualmente, que ya lleva 24 trimestres consecutivos, y la caída acumulada del Producto Interno Bruto es casi del 75 o del 80%. Estas son magnitudes que no hemos visto en ningún país latinoamericano en el último siglo. No hay una crisis de producción de la magnitud de la que está sufriendo Venezuela hoy día. El Producto Interno Bruto de Venezuela hoy día es solo 22% de lo que era en el año 2013. Es decir, es apenas una quinta parte que tuvo en el año 2013. Y bueno, por habitante, es decir, Venezuela pasó a ser un país que antes era considerado de ingreso medio alto en la comunidad internacional, clasificado por el Banco Mundial. Y eso nos ha convertido en un pequeño mercado, cuando fuimos un mercado más o menos mediano, interesante para las empresas, para hacer empresa en Venezuela. Encima de todo, viene viviendo un proceso de inflación alta, que fue muy común en países latinoamericanos en los años 90. Por ejemplo, en el año 1990, 4 países latinoamericanos en un proceso de hiperinflación: Perú, Brasil, Bolivia, Nicaragua. Esos 4 países estaban en un proceso de hiperinflación. La hiperinflación es un fenómeno raro, pero no fue raro en América Latina en esa época, y ahora es un proceso que está afectando a la economía venezolana, y es un proceso devastador, prolongado y profundo, como ha sido en Venezuela. Entonces, después de haber vencido la hiperinflación, Latinoamérica ha visto a un nuevo país viviendo este proceso, viviendo este fenómeno, que es Venezuela, y este fenómeno comenzó hacia finales del año 2017, así que ya llevamos 2018, 2019, 2020, y ya estamos montados en 2021, hacia el 4º año de inflación alta o hiperinflación. El país en América Latina que ha tenido el proceso de hiperinflación más largo ha sido Nicaragua. Prácticamente dio al traste con el movimiento sandinista. Los sandinistas salen del poder un poco vencidos por la hiperinflación, y no va a ser sino la señora Violeta Chamorro quien, a través de un programa de estabilización, pudo de alguna manera ponerle fin a ese proceso. Pero el país quedó devastado, como devastado está quedando a Venezuela a partir del proceso de hiperinflación. Quizás la devastación que más sentimos los venezolanos es la caída del ingreso real. Política salarial, ninguna que podamos inventar que pueda salirle al paso a tasas de inflación de 19, 20, 30, 40% cada mes. Entonces, mientras no haya un programa de estabilización que le salga al paso a este proceso, lamentablemente lo que vamos a seguir viendo es la de condiciones de vida de los asalariados y de aquellos que tienen ingresos fijos, por ejemplo, los pensionados. Por eso parece increíble cuando uno le dice a alguien en otro país latinoamericano, ni siquiera en un país desarrollado, sino en otro país latinoamericano, que la pensión de vejez de un venezolano es escasamente $0.60. Es decir, no llega a $1. Y cuando te preguntan $1 diario, como asombro, uno tiene que decirle, no, $1, menos de $1 mensual.
no lo pueden creer. Entonces, en realidad lo que ha pasado es que se ha destruido el sistema de seguridad social. Es decir, eso es una muestra muy clara de que en Venezuela no hay sistema de pensiones. El sistema de pensiones quedó destruido por la hiperinflación. Como quedaron destruidas o como quedó destruida la figura de las prestaciones sociales, que es una especie de indemnización que se le da al trabajador una vez que termina su ejercicio en una empresa, en una firma, en una institución, y por la antigüedad pues se le corresponde pago. Eso también se volvió polvo con la hiperinflación. Entonces, los salarios, las pensiones, las prestaciones sociales y estos dos últimos conceptos que tienen que ver con el sistema de protección social, así como el salario mínimo es parte de eso que llamamos el sistema de protección social, todo eso ha quedado destruido. Y esto nos permite entonces dimensionar, que es lo que quiero justamente en esta primera parte resaltar, la crisis venezolana. Entonces es un país con una caída tremenda, ¿verdad?, en la producción. Un país que no produce es un país que entonces no puede pagar tampoco buenos sueldos, es un país que no puede tener ingresos altos, es un país que no tiene mercados para desarrollar nuevas empresas, nuevas industrias, nuevas firmas. Pero además un país en donde el ingreso es deteriorado de la manera como se ha deteriorado o ha caído en Venezuela. Es un país en donde no hay demanda y en donde la demanda termina concentrándose en productos de primera necesidad, sobre todo en productos agroalimentarios. El patrón de consumo, incluso la población venezolana, ha cambiado. Y el grado de diversificación del consumo del venezolano pues ha cambiado. Es un patrón de consumo mucho más homogéneo, concentrado en alimentos y medicinas, porque es lo que escasamente materialice. Es decir, solo tiene acceso el ciudadano común a rubros de primera necesidad. En medio de todo esto, además, el país está pasando por una crisis en su principal industria, que es la industria petrolera. Y esto es importante porque este fue tradicionalmente un país muy abierto a la economía mundial, con un comercio internacional muy dinámico, liderado fundamentalmente por las exportaciones petroleras. Ahora, en materia petrolera, lo que ha venido ocurriendo en el país es que un modelo de gestión del sector petrolero pues fue poco a poco avisorando la debacle que hoy día ha estado aquejando al sector y que ahora es afectado por una nueva espada de Damocles, que son las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela. Pero en esencia, el sector petrolero venezolano, eso ha sido una especie de monopolio estatal que lamentablemente durante las últimas 2 décadas fue manejado, abandonando importantísimas inversiones productivas, y cuando de que lo que va quedando de la empresa son despojos. Y lamentablemente eso es lo que está pasando con la gran empresa de los hidrocarburos en Venezuela. Lo que nos está quedando de ese gran modelo son despojos. Esto ha sido afectado obviamente por las sanciones internacionales, pero recordemos, las sanciones internacionales petroleras son del año 2019. La crisis del sector petrolero es una crisis que tiene al menos unos 10 años. El sector además se sobreendeudó. Es increíble pensar que PDVSA tiene una deuda en moneda extranjera más grande incluso que la República. ¿Cómo es posible esto en una empresa que produce deudado de esta manera a lo largo de los últimos 10 o 15 años? Es algo que los historiadores económicos y los responsables de esta debacle tendrán que explicar algún día. Pero esa es la realidad. Su principal industria está en una situación muy crítica. Venezuela está produciendo apenas 500.000 barriles de petróleo cuando llegó a producir a finales de los años 90 3.200.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, que está produciendo apenas una sexta parte de lo que llegó a producir 20 años atrás.
incluso sin irse tan atrás, en el año 2012 Venezuela estaba produciendo algo así como 2 millones de barriles de petróleo diarios, o sea que es una cuarta parte de lo que producíamos en el año 2012. Aparte de esto, hay una especie de deslave industrial. Si hay algún sector que ha sido dramáticamente afectado por la crisis venezolana, y por qué para mí es esto un punto crítico, grave, digno de resaltar, porque el sector industrial tiene unas características muy particulares que lo hacen un sector para un país en desarrollo como Venezuela muy importante. Primero, es un país que genera empleos de buena calidad. Y Venezuela es un país que está necesitando urgentemente generar empleos decentes, es decir, de empleos con protección y empleos de buena calidad. Y esos son los que puede proveer el sector industrial. En segundo lugar, es el sector industrial el llamado a salir al paso a una situación como la que tiene Venezuela, en donde su sector de hidrocarburos, su sector energético se ha venido achando. Entonces, ese espacio debería ocuparlo el sector industrial con exportaciones cada vez más sofisticadas, pero no lo está ocupando, no tiene el músculo para hacerlo. Y en tercer lugar, el sector industrial es el sector típico en materializar las grandes innovaciones. Incluso las grandes innovaciones que surgen en el sector servicios, al final del día se materializan en el sector industrial. Entonces, para mí es muy preocupante de que Venezuela esté viviendo una situación en donde, digamos, en los últimos 20 años hayamos pasado de crecimientos industriales que teníamos a poco más de 2.000 apenas. Es decir, que hemos perdido alrededor de 9.000, 10.000 establecimientos industriales en Venezuela en los últimos 20 años. En vez de haberlos ganado, los hemos perdido. Y esto, para que tengan una idea de cómo lo veo yo, que no necesariamente es como lo debemos ver todos, simplemente como lo veo yo, es como las células buenas que tiene el organismo, que en vez de estar aumentando, están disminuyendo gradual y paulatinamente. Cada empresa industrial es una célula magnífica, es una célula estupenda, es una célula buena que deberíamos más bien multiplicar. Pero aquí más bien lo que hemos ido es destruyéndolas. Y lo más terrible de todo esto es que lo que cuesta hacer o crear y hacer crecer una empresa industrial, que puede tomar décadas, lo puedes destruir en unos meses, en un año. Y para poder reconstruirlo te tomará décadas. Así que en economía, tú construyes a lo largo de muchos años, ¿verdad? Con mucho tesón. Si tienes capitanes de industria, ¿verdad? Eso que llaman capitanes de industria chupeterianos, como empresarios productivos, pero puedes destruir con una muy mala política, ¿verdad? Si al final lo que haces es acosar ese sector productivo con una mala política cambiaria, con políticas de controles directos, con políticas de controles de precio, con políticas en donde estás inhibiendo la inversión por el temor a que seas incautado, a que seas invadido, a que seas expropiado. Entonces, lamentablemente, en una circunstancia como esa, pues no es factible la inversión industrial, y esta es una de las cosas que se nos ha ido justamente pagando en la economía venezolana. Hay muy poca inversión en sectores productivos, y la generación de riqueza que está ocurriendo hoy día es en el sector servicios, en un sector servicios de mucha precariedad, con poca innovación tecnológica. He querido resaltar el tema de los hidrocarburos y el sector industrial, porque esos son los sectores que pueden darle la cara al externo, es decir, que puedan generar divisas. Venezuela es un país hoy día sin divisas, y las divisas son importantes por muchas razones. Si no hay divisas, no hay mercado cambiario. O el mercado cambiario se transforma en algo como lo que hemos visto se ha transformado en Venezuela en los últimos 4 o 5 años, en un mercado explosivo, en donde está suficiente. Pero además de esto, Venezuela no tiene, se quedó por muy mala gestión
que hizo el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional sin reservas internacionales. Desde el año 2012, Venezuela está trabajando sin reservas internacionales líquidas. Las reservas internacionales que quedan es el oro, pero esas no son las reservas internacionales operativas de ningún país. Ningún país está vendiendo y comprando, vamos a decir, transando en oro para salirle al paso a una crisis de balanza de pago. Para eso necesita reservas internacionales líquidas, y esas se acabaron en Venezuela desde el 2012. Entonces es un país que tiene una grave crisis externa y además sometido a una situación de aislamiento financiero internacional terrible. El país cometió un grave error de salirse voluntariamente de las instituciones que ayudó a fundar en los años 40, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que están llamadas a prestar ayuda cuando un país está en los terribles problemas en que está Venezuela. Entonces Venezuela se aisló. Su política exterior es la del aislamiento. No estoy hablando de las sanciones, eso vino después. Estoy hablando de que ya en el año 2008 Venezuela estaba en mora con estos organismos e incluso expulsó a los representantes de estos organismos del país. Aun cuando Venezuela sigue siendo miembro de estos organismos, no recibe financiera internacional porque las relaciones están rotas. En un país que más que ninguno de América Latina necesita esta asistencia financiera internacional, porque es un país que viene afectado por toda esta crisis que, ya les digo, tiene ya gestándose 7 años, al menos la de la caída del Producto Interno Bruto. Más le ha caído encima la crisis del COVID. Y Venezuela es uno de los pocos países de la región que con esta doble crisis encima, crisis económica y crisis de COVID, no ha recibido $1 de asistencia financiera internacional. Los organismos están asignando recursos a todas aquellas economías en la región que necesitan de alguna manera de esa ayuda y es bien recibida, y Venezuela está ausente totalmente porque no existe ningún tipo de cooperación internacional con los multilaterales. No existe ni con el Banco Interamericano de Desarrollo, ni con la CAF, con Naciones Unidas, como ustedes lo han visto. Hay muchísimos problemas. Este tema de las vacunas no han llegado a Venezuela. Tiene mucho que ver con la muy mala relación que tenemos incluso con las agencias de Naciones Unidas, que no ha podido colocar como debe ser la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que la crisis del sector externo es otra de las circunstancias que nos viene afectando como país, y es una de las cosas que más me preocupa, porque si tenemos el chance de hablar más adelante sobre la recuperación de Venezuela, porque vendrá la recuperación, de eso ténganlo por seguro. Ningún país se queda postrado a una crisis para siempre. Algo va a pasar. Pero para eso hay que moverse. La sociedad tiene que moverse y el liderazgo tiene que moverse. No estoy hablando del liderazgo de un bando o del otro, sino del liderazgo en general. Entonces, para esa recuperación, volver al concierto de las naciones, volver a la cooperación internacional, no tener complejos y recibir la asistencia financiera internacional que el país necesita. Este es un país que debería estar recibiendo créditos, puentes y donaciones de alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares cada año. Bueno, que podamos volver a ser el país apto para recibir este tipo de ayudas. Así que, un poco dimensionando, hemos hablado de una crisis productiva, hemos hablado de una crisis inflacionaria, hemos hablado de una crisis sector externo, tenemos una crisis en el sector financiero. No sé si se han dado cuenta, en Venezuela no existe ya un mercado de crédito. No hay mercado de crédito en Venezuela. Si usted tiene una tarjeta de crédito, no hablemos de una empresa, hablemos de aquel afortunado que pudo sacar una tarjeta de crédito en el pasado. Esa persona no utiliza ese instrumento hoy día. No hay línea de crédito. No hay ningún tipo de línea de crédito que aguante ir a un supermercado y comprar 2 kilos de arroz con una tarjeta de crédito. Entonces, se ha destruido el mercado crediticio. Eso es un síntoma de una crisis financiera. Aunque las autoridades oficiales no lo digan, tenemos en el sector financiero. Tenemos un sector financiero además que no tiene capacidad de apalancar o de financiar ningún gran proyecto. El tamaño del sector financiero se ha achicado.
tanto que su capacidad de financiamiento hoy día es ridícula en comparación con la de cualquier país pequeño que exista en Centroamérica. Así que estas 4 crisis, además, entonces conviven con una crisis social terrible. Como les dije, una de las cosas que más le preocupa a uno es cómo han sido destruidos el sistema de protección social de los trabajadores. En Venezuela, ya les dije que no hay sistema de pensiones. Es mentira. Eso de, el que va a hacer una cola, le voy a decir una cosa, el que va a hacer una cola para cobrar una pensión de 0,60 colonizados y no hay sindicatos independientes. Tenemos unos 5 segundos, profe. Sí, ok. Voy a esperar a que me dicen en lo que regrese la imagen para seguir hablando. Sí, yo lo estoy escuchando y lo estoy viendo. No escuchamos completa la idea. Sobre el tema de los trabajadores, de la destrucción del sistema de seguridad social que usted venía comentando, y allí fue que se cortó la comunicación. Claro, un buen sistema de protección social en cualquier país del mundo hoy día tiene 4 o 5 pilares fundamentales. El pilar de pensión de vejez, destruido en Venezuela. Algunos países tienen dentro de su seguridad social esto que llamamos en Venezuela las prestaciones sociales, no todos. Eso quedó destruido en Venezuela. Es otro sistema de protección social, eso quedó destruido en Venezuela. Los sindicatos o la organización sindical, que es importantísimo para tratar de proteger y reivindicar los derechos de los trabajadores, ha quedado destruida en Venezuela. Es una lástima decirlo, pero tengo que decirlo. En Venezuela hay sindicales presos, perseguidos. Y no uno, hay varios. Los sindicatos han sido colonizados, no con la intención de defender a los trabajadores, sino con la intención de seguir una consigna o una bandera política. Entonces, cuando los sindicatos pierden su orientación, pues evidentemente el movimiento laboral va a sufrir las consecuencias de esto. Entonces, un cuarto sistema de protección social, que es la libertad de asociarse sindicalmente de forma independiente y sin la inherencia de ninguna parcialidad política, también probablemente en Venezuela. Y todo lo que tiene, pues que está siendo puesto a prueba hoy día con el COVID, pues no necesito decirlo en las condiciones que están trabajando nuestro personal médico en Venezuela o nuestros hospitales y en qué condiciones están recibiendo a los ciudadanos que están tratando de buscar alguna ayuda en la salud pública. Entonces es un verdadero drama en materia de protección social. Es un pueblo que no tiene sino una mínima protección social a través de una bolsa de alimentos que se reparte irregularmente cada 3 o cada 4 semanas. Yo creo que esa bolsa es importante, que le esté llegando a los venezolanos, creo en esa ayuda directa, pero creo que eso es insuficiente. El mecanismo de distribución también ha sido bastante perverso. No es el mejor, pero celebro que exista al menos ese tipo de programa de protección social, como deberían existir otros, como por ejemplo los comedores escolares, el programa de leche escolar. En este momento en que los niños no están yendo a la escuela, quizás hay una buena excusa para decir que no exista, pero que en años es un programa de leche escolar, un programa de comedores infantiles en las escuelas públicas venezolanas. Es muy triste que se le haya dado prioridad a otras cosas y no a esta. Entonces, eso es parte del sistema de protección social. Entonces, estas cosas también se han desmoronado a raíz de la crisis. Voy a entrar en el tema educativo porque no es mi competencia, a pesar de que trabajo en una universidad.
todos los que convivimos en la comunidad universitaria, por ejemplo, los que convivimos en universidades públicas, tenemos clara conciencia de cuál es la situación de las universidades públicas, de la situación de la fuga de talento que ha sufrido la universidad venezolana, la pérdida de capital, lo más importante que puede tener una institución de este tipo es el recurso humano. Lo que no debe perder nunca es eso lo estamos perdiendo en cantidades extraordinarias. A veces me pregunto, ¿qué sentido tiene la educación pública superior en Venezuela? ¿Para qué graduamos médicos si al final terminan trabajando en Chile o en Perú? Entonces, estamos financiando una educación pública a otros países y no estamos aprovechando ese personal, ese capital humano, porque esos jóvenes sienten que su vida, su futuro no puede desarrollarse en un país con una crisis como la que tiene Venezuela. Así que Venezuela requiere obviamente una transformación profunda, y esta transformación profunda no va a venir sino a partir del concurso, la participación, el protagonismo que tenga la sociedad y sus líderes, que estén convencidos de que es el momento de generar la gran transformación a partir de un gran acuerdo nacional. Así lo han hecho los grandes países, un acuerdo implícito o explícito, pero a partir de un gran acuerdo nacional tratar de cambiarle el rumbo a las cosas. De eso podemos hablar quizás en una segunda parte de la actividad de hoy, y quizás para yo tratar de no extenderme mucho, no he querido hablar mucho de la coyuntura, sino de la dinámica que hemos venido arrastrando en los últimos años. Pero estoy seguro que quizás el diálogo, la discusión nos va a llevar a la coyuntura, es decir, a las cosas que se están haciendo. Alguien dirá, ¿y qué opina de la ley de zonas especiales? ¿O qué opina de la liberación del control de cambio o de la ley antibloqueo? Esas son cosas coyuntura, ¿verdad? Yo he querido un poco dimensionar la magnitud de la crisis porque es en el fondo grave que nos aqueja. Y quizás podamos hablar de qué vislumbramos desde esta pequeña parcela de la economía como soluciones a los problemas económicos. Entonces hago tratando de inventarme yo aquí que esta es la dinámica, porque en realidad no la conversamos mucho a priori, ¿no? Sí, profe. Primero una presentación y luego entonces pasar a las preguntas y comentarios. ¿Me escuchó? ¿Me escucha, profe? Ok, ahora sí te escucho mejor. Ok, sí, le decía que precisamente así, primero la presentación y luego los comentarios y las preguntas. Ya tengo varias preguntas acá. Mientras tanto, bueno, voy a hacer un paréntesis para pedirle al público que haga sus preguntas y comentarios, y voy a saludar a algunas personas que están conectadas. La profesora María Angelina Rodríguez, el profesor Gustavo Maiz, la profesora Lenis Lurúa, la licenciada Griselda Vera de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, Blanco de Provea, Margarita Rojas, la profesora Diomara Blanco de la Facultad de Humanidades, los amigos de Servicio Social de Venezuela, Servicio Comunitario de la Escuela de Estudios Internacionales, la profesora Yulia Udari, la licenciada de Rengifo, y otras personas más que están conectadas en este momento, que también le doy las gracias por unirse a esta transmisión y estar aquí interactuando con nosotros. Ya tengo varias preguntas, como les venía diciendo, profe. En este momento me está escuchando. ¿Me oye, profesor? Ahora sí te estoy oyendo. Ok. Aquí hay una pregunta. En unas condiciones como la que usted muy bien describe, ¿qué explica la aparición de negocios que ofrecen productos y servicios costosos como bodegones de lujo y la venta de electrodomésticos? La otra pregunta que tengo es: ¿a cuánto asciende la deuda interna en Venezuela y cuáles sectores son los más afectados? La profesora Margarita Rojas, de la Escuela de Trabajo Social, comenta: consideramos que deliberadamente por parte del Gobierno Nacional existe política de protección social. Perdón, Jennifer, la tercera no la escuché bien. Dijiste la profesora Margarita, pero no escuché más. Sí, la profesora Margarita Rojas comenta un comentario
que considera que deliberadamente por parte del Estado o el gobierno nacional no existen políticas de protección social. Ok, bien, podemos comenzar con esas tres y después agarramos otras, ¿correcto? Sí, sí, profe, sí, esa es la idea. Bien, ¿qué opino sobre la entrada de productos importados? Alguien los denominó bienes de lujo. A ver, si nos referimos a estos productos que son vendidos en los establecimientos comerciales, llamados bodegones, o, por ejemplo, electrodomésticos, que creo que también mencionaron, importaciones. Esencialmente, lo que está pasando es que hay algunos emprendedores venezolanos, quizás no muchos, que han decidido reciclarse y han visto que hay mucha facilidad para importar muchos de estos productos, fáciles de comprar en el mercado internacional, grandes containers en el mercado internacional, y que pueden introducir al país sin la estructura arancelaria que el país tuvo tradicionalmente. Me explico. Hay una política arancelaria ahora en Venezuela, desde hace un par de años para acá, en donde puedes traer muchos de estos productos sin pagar aranceles. Es verdad, pero hay quienes dicen que incluso no se están llevando a cabo las medidas de inspección sanitaria que deben tener cada uno de estos productos. Ojalá eso no sea cierto. No estoy en capacidad de afirmarlo, pero lo he leído. Me lo han comentado también. Entonces, ¿qué sucede? Que eso ha dado o da una sensación de alivio en el sentido de que muchas de las cosas que no habían en Venezuela años atrás, recuerden ustedes la época de la escasez, año 2013, año 2014, la crisis del papel toalé, no había ni siquiera papel higiénico en Venezuela. Los venezolanos un poco desmemoriados. Pero aquí se hacían colas enormes para poder ir a comprar a un supermercado 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz. Era una época de escasez tremenda. Bueno, después del dolor y muchas dificultades, después de 5 o 6 años, quienes administran el país se dieron cuenta, quienes lo gestionan, se dieron cuenta que lo mejor era liberar las importaciones. Y eso es lo que han hecho, y ha hecho un pequeño sector que está haciendo dinero, o algún dinero. Y bueno, vamos a decir que el espíritu en muchos venezolanos pues se ha podido escapar por esa ruta, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes tienen la oportunidad de ir a un establecimiento de esos y comprar unas papas fritas $3 o $4? No llega a $1. Entonces, esos son sectores o nichos de mercado exclusivamente para gente que tiene recursos económicos, que es un mercado muy pequeñito. Ese es un mercado que se va a saturar o se ha saturado, se satura muy fácilmente, porque Venezuela es un país, se ha convertido en un país donde hay una gran masa de pobres y un pequeño grupo que de alguna manera sobrevive porque tiene ingresos en dólares. Entonces, que bien sea ingresos que llegan a través de algún mecanismo, tiene algún familiar que le envía algo de dinero trabajando en el exterior. Recordemos que hay un éxodo de venezolanos en el exterior de alrededor de 5.600.000 personas en los últimos 4 o 5 años. Y esas personas trabajan y parte de lo que obtienen por su trabajo en esas latitudes lo envían para ayudar a sus familias aquí en Venezuela. Entonces, eso ayuda a muchas familias y en ese sentido, pues, es bienvenido. Lamento que en Venezuela no haya un buen sistema de remesas a través del cual cualquier familia venezolana pueda ir y decir, con mi cédula yo retiro, como lo hace cualquier latinoamericano, con mi cédula yo voy y retiro de una taquilla $100 que me envió mi hermano del exterior. No, tienen que inventarse que si, bueno, va a través de la plataforma tal o lo cual, o hago una triangulación, todo enredadísimo, como lo hemos hecho todo en este país, ¿no? Pero ciertamente ese despertar es un pequeño despertar en un muy pequeño, en un pequeño nicho, en una pequeña isla, ¿verdad? Que son estos establecimientos a los que pueden acudir
ciertos venezolanos que tienen poder adquisitivo. Con respecto a la segunda pregunta, deuda interna, en realidad la deuda interna en Venezuela en dólares es ya insignificante. La deuda importante que tiene el sector público venezolano es deuda internacional, deuda externa. Deuda en la que ha incurrido PDVSA con proveedores, pero también con mercados voluntarios, es decir, con bonos que emitió PDVSA en el pasado, a unos cupones altísimos, pagando unos cupones gigantescos, pudo atraer inversionistas y obtener préstamos, pero hoy día, ¿verdad?, está en moratoria, en mora, en el repago de esa deuda. Entonces, hay una importantísima deuda externa en cabeza de PDVSA, hay importantísima deuda externa en cabeza de la República de Venezuela, es decir, el Ministerio de Finanzas, y hay distintos tipos de acreedores. Hay acreedores, China es un acreedor, Rosneft, que no es Rusia, Rosneft es una empresa, es un acreedor que se las cobró todas, y cuando se cobró todo con el petróleo que le da a PDVSA para que lo comercializara en el exterior, dijo, chao, me voy. Rusia es un acreedor distinto a Rosneft, porque Rusia también le prestó millones de dólares a Venezuela para comprar armamento. Entonces, esta es deuda que tenemos todavía con Rusia. Entonces tenemos acreedores que son bonistas, tenemos acreedores que son proveedores, tenemos acreedores bilaterales, naciones, ¿verdad?, países, tenemos acreedores como los bancos chinos. Con China no es que le debemos al pueblo chino, es que le debemos a dos bancos chinos, dos bancos de desarrollo chino que nos prestaban dinero para nosotros comprar aires acondicionados, neveras y regalarlas, ¿no? Cuando uno dice, ¿a quién se le ocurre pedir un préstamo y gastarse eso en esas cosas, cuando un préstamo debe gastarse en algo que permita producir el dinero con el que después debo el préstamo? Porque yo con un aire acondicionado no voy a generar el dinero que necesito para repagarle a los chinos. Estas son cosas de sentido común, ¿verdad?, pero que son muy importantes para quien está haciendo gestión pública. Entonces, la deuda, nosotros con China llegamos a tener una deuda de 60.000 millones de dólares. Eso es el Producto Interno Bruto de un país en Centroamérica. Es una cosa increíble. Y la fuimos pagando toda, casi toda. Entre el año 2012 y el año 2017 pagamos como 40.000 millones de dólares a China, a esos dos bancos chinos. Y déjeme decir una cosa, el control de cambio que se tiró la administración, esta que está administrando, ¿verdad?, el de cambio que se tiró en el año 2013, que nos estranguló a todos los venezolanos, lo hizo porque no tenía divisas, porque necesitaba divisas para repagar esa deuda externa, para repagar 15.000, 20.000 millones de dólares en deuda externa, que lo hacía año a año, y que la misma administración hoy reconoce, pagó 70.000 millones de dólares durante varios años, y ahora dice que los mercados la están castigando. Bueno, ¿cómo no la van a estar castigando si llegó un momento en que ya no tenías más, ¿verdad? Dejaste de pagar, pues obviamente las cláusulas de esos contratos dice que cuando dejas de pagar, pues no te prestan más. Y caes en una situación como la que está hoy día Venezuela, que es una situación de default. No solamente de default, sino entonces, además con las sanciones, que es otro problema grave que tiene el país montado encima y que debe resolver. Esa deuda no se puede ni refinanciar ni reestructurar, no se puede hacer nada en este momento con esa deuda. Entonces, repito, deuda interna no es el problema, quedó licuada por la devaluación, por lo tanto, además, extrañamente el gobierno no financia el gasto público con deuda interna, lo está haciendo esencialmente con emisión monetaria. La deuda que es importante es la deuda internacional, la deuda en dólares, esa sí es muy grande. Hay colegas que señalan que es alrededor de 160, 170.000 millones de dólares. Eso es casi 2 veces el Producto Interno Bruto de Venezuela. Es decir, la razón deuda PIB de Venezuela es de 150 o casi 200 puntos del PIB. Debe ser uno de los países del mundo con la mayor razón deuda PIB. Debemos haber pasado ya al Japón. Bueno, con respecto a la última pregunta, si este sistema de protección social que existió mal que bien en Venezuela, funciona en Venezuela,
¿Fue destruido adrede o no? Yo creo que no. Yo creo que en Venezuela se han hecho muchas cosas sin vislumbrar las consecuencias de lo que se estaba haciendo. Cuando no se le supo poner un freno a la evaluación del tipo de cambio, a la pérdida de las reservas internacionales, financiamiento que hace el Banco Central, etcétera, sabíamos que íbamos a ir a un proceso de hiperinflación. Y el proceso de hiperinflación, como ya lo dije al principio de esta charla, ha sido un responsable o la causa fundamental de destrucción del sistema de protección social de Venezuela. Otra ha sido la falta de inversión, por ejemplo, en materia de infraestructura. ¿Por qué tenemos una infraestructura hospitalaria que está en el suelo? Porque la prioridad no ha estado en la inversión, ¿verdad? O porque no ha habido un buen seguimiento de los recursos que se han utilizado y que para construir y que para hacer y que preparar y que al final no se utilizaron para esas cosas. También entonces tenemos una crisis institucional. Aprovecho para decir que además de todas estas crisis financieras, externo, productiva, inflacionaria, de protección social, tenemos una crisis institucional. Las instituciones no funcionan. El Estado, no hay quien monitoree cómo gastan los recursos que colecta el Estado. Ustedes dirán, ¿cuáles recursos colecta el Estado? Bueno, cada vez que usted compra un producto paga un IVA. Y ese IVA es un impuesto. Y eso va a la tesorería. Y eso se gasta. ¿En qué se está gastando? Nadie lo sabe. En Venezuela, incluso, nadie sabe si hay un presupuesto público. Nadie conoce el presupuesto de la nación. Eso es una seria carencia, o mejor dicho, eso es una gran prueba de que aquí hay una enorme destrucción institucional. El que en Venezuela no haya un presupuesto público que un ciudadano pueda ver y saber en qué se está gastando. No existe. No existe no de este año. Llevamos varios años sin presupuesto público. No sabemos si en realidad ese libro que llevan a algún lado, en una oportunidad creo que lo llevaron al Tribunal Supremo de Justicia, increíble. Si en ese libro, si esos son hojas blancas o si hay algo escrito, porque nadie sabe, nadie conoce el contenido de esos libros. No hay información. Y hablando de información, mucho de lo que yo puedo hablar aquí de cifras y de estadísticas que puedo relatarles a ustedes, que por el esfuerzo de colegas o el esfuerzo privado, el esfuerzo de algunas instituciones que están haciendo, porque las instituciones públicas a cargo de proveer información al ciudadano, como la Constitución lo dice, no lo están haciendo en Venezuela. Y esa es parte de la crisis institucional. Entonces aprovecho esa tercera pregunta para introducir este tema de la crisis institucional. Ese aspecto es muy importante porque forma parte de todo el colapso generalizado del país y el impacto que tiene también en la crisis política, ¿no? O un resultado de la crisis política que vive Venezuela. ¿Me escucha, sí, profesor? Ok. Perfecto, Jennifer. Ahorita te estoy escuchando bien. Ok. Tengo otras preguntas más sobre... le preguntan ¿cuáles empresas improductivas considera usted que se deberían mantener en el país? ¿Y cuáles debería el Estado salir de ellas o vender o clausurar? ¿Cómo se puede leer el cierre de agencias bancarias y cuál es el rol de la banca en la economía actual? Y ¿pudiera haber un cambio en el cono monetario venezolano en los próximos meses? ¿Qué puede comentar al respecto? Ok, gracias. Bueno, ciertamente, durante la bonanza petrolera, porque vivimos una bonanza petrolera que fue desde el año 2004 como hasta el año 2012, con una pequeña interrupción en 2009, el Estado venezolano se sintió muy fuerte y quienes gobernaban en Venezuela se sentían con recursos. Entonces nos dimos a la tarea, yo me incluyo, nos dimos. Yo soy cómplice, porque lo hicieron delante de nuestra cara. Nos dimos a la tarea de empezar a expropiar empresas privadas, algunas muy exitosas, por cierto. Claro, lo fracasado no llama la atención, lo que llama la atención es lo exitoso. Entonces hicimos takeover, las tomamos
y las hicimos nuestras. Con algún argumento, en algún momento dijimos, bueno, son empresas estratégicas, ¿no? Entonces, bajo el argumento de que es estratégico, entonces la CanTV que funcionaba, pues la nacionalicé, la electricidad que funcionaba, la nacionalicé, crearon ese monstruo que se llama Corpoelec, que no se da abasto con la cantidad de problemas que existen en el sector eléctrico en Venezuela, es decir, destruyeron la estructura institucional del sector eléctrico. Esa es la prisión que sufrió el sector eléctrico. Lo demás es por añadidura. El sistema de transmisión, el sistema de generación, todo eso es por añadidura. El haber destruido el sistema institucional o las instituciones que le daban energía al país. Eso también lo nacionalizaron. Nacionalizaron empresas productivas en el sector de alimentos. Nacionalizaron empresas que le proveían insumos al sector agrícola. Y así cantidad de cosas. La mayor parte de esas cosas fracasaron. La mayor parte de esas empresas están en muy mala situación. De hecho, una de ellas, por ejemplo, salió en los titulares hace poco tiempo, Lácteos Los Andes, en donde, al parecer, según dice el mismo fiscal, se estaban robando el dinero. Estaban asaltando esa empresa. Hasta la materia prima se la estaban llevando a otra empresa para hacer leche en otra empresa. Entonces, cosas como esa es lo que ha venido pasando en muchas de esas empresas. Ahora, yo sí creo que el Estado, y sobre todo un Estado que se está haciendo cada vez más pequeño porque tiene menos recursos, ¿verdad? El sector petrolero se ha achicado, además el futuro energético del mundo está cambiando y Venezuela tiene que abrir los ojos y saber que ahora no va a seguir siendo aquel país exportador de 3 millones de barriles, porque el mundo está demandando otra cosa, está empezando a demandar energías limpias y otro tipo de energía, y esto va a paso acelerado. Eso implica que vamos a tener un sector público con menos recursos, mucho más pequeño, que no puede darse a la tarea de hacer todo lo que le da la gana, sino tiene que concentrarse en las cosas que son esenciales que no puede hacer bien el sector privado. Lo que no puede hacer bien el sector privado es lo que quizás pueda hacer bien el sector público, si el sector público es bien manejado. Entonces esa sería básicamente la respuesta, ¿no? Aquellas empresas que hoy día son improductivas y están quebradas, pues el privado quiere manejarlas. Y si algún privado quiere manejarlas, pues bienvenido sea. No se pierden esos activos, no se pierde esa inversión, no se pierden esos empleos. Aquellas empresas improductivas que puedan ser rescatadas y que convenga tener todavía como una empresa estratégica en Venezuela pueden mantenerse. Un caso, por ejemplo, puede ser PDVSA. PDVSA es una empresa que valdría la pena recuperar si fuera recuperable. Yo no sé si PDVSA es recuperable. Lo que sí sé es que esa es una empresa que hoy día no da ganancias. Es una cuenta muy fácil de sacar. ¿Qué costos tiene? ¿Cuáles son sus ingresos brutos? Y estoy seguro que esa es una empresa que no está reportando impuestos sobre la renta. Y si vos no reportás impuestos sobre la renta es porque no estás dando ganancias como empresa. Pero yo sí haría el esfuerzo por tratar de ver si hay la oportunidad de rescatar una empresa tan importante, tan emblemática como es PDVSA. Más eso no significa que estoy de acuerdo con el monopolio estatal. Eso no significa que estoy de acuerdo con que no haya o con impedir la participación de capital nacional e internacional en la industrialización del sector petrolero e incluso en la misma producción primaria del sector petrolero. Nos ha faltado esa visión de evolucionar y de saber hacia dónde en el mundo energético. Hay una segunda pregunta muy puntual con respecto a las agencias bancarias. La gente está asombrada porque en semana flexible van a los bancos y resulta que su agencia tradicional y encuentra que su agencia está cerrada. Yo no soy banquero ni trabajo en banco, pero también me busco una explicación. Hay dos explicaciones para esto. Una es que por la situación de pandemia, muchas empresas muchos bancos prefieran no abrir agencias para tratar de contribuir a una situación de no contagio. Pero este tiene el problema de que terminas concentrando a los clientes en una agencia y esa concentración genera contagio. La segunda explicación que tengo es que
La primera explicación no la captamos porque tuvimos un corte. Si puede repetirlo. La primera explicación que tengo es que es muy probable que muchos bancos no estén abriendo sus agencias para tratar de contribuir a que no existan más contagios. Las agencias bancarias pueden ser o pueden constituirse en focos de contagios. Entonces los bancos están trabajando con mínimas agencias. Pero hay otra razón de fondo, quizás más importante, y es que los bancos venezolanos están en una situación muy crítica y están cerrando agencias y despidiendo personal. Como les decía, la actividad financiera en Venezuela se está achicando. Si la actividad financiera se está achicando, tú necesitas tener entonces un banco, por decir cuál, Banco X, con 200 agencias en el país. Quizás ese banco pueda trabajar y sobrevivir con 50, pero no con 200. Entonces eso explicaría también el cierre de agencias. En la medida en que la pandemia ha afectado la actividad económica, muchos bancos se han visto en la necesidad de cerrar agencias porque económicamente no es factible mantenerlas abiertas. Es decir, pagar el local, el arrendamiento, los servicios y personal es costoso. Lo otro es que el ciudadano tampoco tiene la facilidad de los cajeros automáticos. Todos hemos quedado asombrados viendo este programa de Alex Tienda, de una realidad que todos conocemos. El señor se ha paseado por todos los cajeros automáticos en la Candelaria y no encontró ninguno. Trabaja realidad que conocemos los venezolanos, pero cuando la vemos por televisión o cuando la vemos en las redes, nos asombra. Es decir, es como que la descubrimos nuevamente y hacemos como una lectura diferente. No hay un ATM en Venezuela que funcione. No dispensan dinero, porque incluso hay una crisis monetaria en Venezuela. Es decir, lo que llamamos dinero, nadie quiere aceptarlo como dinero. Perdió sus propiedades. El bolívar perdió las propiedades de dinero y ha sido sustituido por otras cosas. Y eso nos lleva entonces a la tercera pregunta, que es que si yo percibo algún cambio en el cono monetario. Bueno, fíjense. Por supuesto, claro que lo percibimos, todos lo percibimos. La familia de billetes que está en circulación en Venezuela ya no nos sirve para nada. ¿Para qué sirve un billete de 500? ¿O para qué sirve un billete de 50.000? Ninguno. Recuerden la reconversión monetaria de agosto de 2018 de 2 bolívares. Se les dijo, no gasten dinero en imprimir billetes de 2 bolívares. Eso en 10 días va a estar obsoleto. Bueno, lo hicieron porque ellos no escuchan a nadie. Es manejar a un país con gringola. La familia de billetes, toda ha quedado obsoleta. No hay bolívares o ninguna pieza monetaria en bolívares que le sea útil al ciudadano, al venezolano. Y las únicas piezas materiales útiles son los billetes verdes, que por cierto circulan no sé con qué oficialización, porque la Constitución y la ley del Banco Central dice que la moneda oficial de circulación en Venezuela es el bolívar, pero se han hecho los locos, al parecer, y entonces tácitamente estamos siendo conducidos hacia el desorden monetario, una dolarización, pero no conducida, sino desordenada, ¿no? Como decir, sálvese quien pueda, y que pueda tener dólares, que lo haga, ¿no? Pero eso no es una política. Entonces, sí vendrá cuando les dé la gana, sacarán una nueva familia de billetes, harán una nueva reconversión. Espero que esta vez lo haga un poco mejor y no billetes de que sacar de 5, 10, 15 millones, 20 millones, qué sé yo. Y si le vas a quitar 5 ceros, pues entonces llámalos de otra manera, ¿no? A la moneda. Pero sí, eso está por venir. Es un reclamo social. El venezolano necesita de alguna manera piezas monetarias. Muchos creen que la digitalización pues nos ha ayudado, y en efecto nos ha ayudado la digitalización un poco. Pero en un país, no piensen en Caracas, piensen en las ciudades del interior, donde hay cortes y racionamientos de energía eléctrica cada rato. Cada vez que hay un corte y racionamiento, las redes digitales se caen.
y todas estas maravillas de la digitalización, ¿verdad? Que la generación Z nos habla, o los millennials, etcétera, todo eso se viene abajo. Porque resulta que recordamos o terminamos recordando de que nosotros vivimos casi que en la edad de piedra, en la economía donde la gente cocina con leña, porque no hay gas, o en la economía donde la gente usa velas, porque no hay energía eléctrica. Entonces, ¿qué transacción digital va a hacerse en unas condiciones como esa? Y piensen cuántas ciudades en Venezuela, piensen en el interior del país. Este es un país que piensa siempre en la capital y nunca piensa en lo que le está pasando a la gente en el interior del país. Piensen cómo está viviendo esa gente en el interior del país. ¿Qué digitalización, verdad, le va a resolver el problema a la gente del interior del país? Entonces, efectivamente, ahí la gente necesita transar en efectivo y obviamente ahí es necesario tener una nueva familia de billetes que quedará obsoleta de no tener un programa de estabilización macroeconómica serio para Venezuela, acordado además políticamente, pues esos billetes van a quedarse obsoletos en escasos meses, porque la inflación los va a hacer obsoletos. Y entonces vamos a estar en el cuento de nunca acabar, ¿no? Las autoridades monetarias, negligentes, esperarán allá sentadas en un sofá en el aire acondicionado de sus oficinas, al que alguien los llame y les diga, bueno, dale, imprime unos nuevos billetes, muévete, que parece que hay sufrimiento social. Entonces está más o menos la situación. Esta gente con rezago, ¿verdad? Con toda su pereza y negligencia es que actúa, y aquí estamos hablando de una reforma monetaria o una reconversión monetaria que debió llegar el año pasado. Con eso respondo a la tercera pregunta, Jennifer. Sí, profe, muchas gracias. Profe, tenemos 4 preguntas más. Ya estamos pasándonos un poquito de la hora de transmisión, sin embargo, no queremos dejarla por fuera. La profesora María Angelina Rodríguez pregunta, de acuerdo con su análisis, que han logrado salir, de acuerdo con su análisis, ¿qué países han logrado salir adelante? ¿Cuál considera que es el factor fundamental para la construcción de consensos necesarios? También me preguntan cuáles deberían ser las 3 acciones inmediatas que deberían considerarse para lograr la recuperación económica y prosperidad de la población. Y también se puede hacer un comentario sobre la ley antibloqueo y todas sus implicaciones. Y el asunto de la dolarización, si pudiera hacer otro comentario sobre eso, aunque ya usted mencionó algunos elementos. Bien, ejemplos de países que han ido a consensos para tratar de iniciar una recuperación económica, mencionar 3 acciones que puedan acción, unas palabras sobre la ley antibloqueo, pero no capturé la última pregunta, si es que hay una última. Sí, voy a hacer un comentario sobre la posible dolarización de Venezuela. Si es factible la dolarización en Venezuela, si usted considera que es factible. Ok, gracias. Bien, voy a tratar de ser más breve esta vez. Bien, Venezuela es un país con mucha destrucción económica, destrucción de capital social, de redes de capital social también. Entonces, la figura que puedo imaginarme de países que han pasado por procesos similares es la de países que han tenido conflictos armados, bien sea guerras civiles. Y hay muchos ejemplos en el mundo de países que salieron de conflictos armados y no lograron un acuerdo unitario adelante, y hay algunos ejemplos de países que salieron de esta fase de destrucción y lograron grandes cosas, ¿no? Entonces, pensemos en primer lugar en los países que quedaron destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en Asia,
muchos de estos países quedaron destruidos. Pensemos, por ejemplo, en países que quedaron destruidos por una guerra intestina civil, que también los hemos tenido en Asia. Pensemos en qué está pasando hoy día en Vietnam y en Camboya. Estos países quedaron destruidos por la guerra. ¿Y en qué se están convirtiendo hoy día? Interesante, poco sabemos sobre lo que está pasando en el Asia, pero todo lo importante en el mundo hoy día está pasando en el Asia. Entonces ahí hay muchos ejemplos de países que quedaron destruidos. El Japón es un ejemplo, Corea es un ejemplo, después de una tremenda guerra también. Y obviamente aquí el liderazgo político tiene, vamos a decir, la prioridad para saber los desafíos de los tiempos y saber conducir a estos países sobre una ruta de desarrollo. Bueno, me preguntan sobre si es posible vislumbrar 3 acciones para empezar a promover la recuperación económica en Venezuela. Cualquier acción que yo pueda pensar o cualquier política que pueda pensar requiere al menos una premisa. La premisa es un gran acuerdo político nacional. Hay un gran acuerdo político nacional, nada de lo que yo pueda decir tiene sentido. Van a ver por qué. Primera acción en la que pensaría es la de tratar de buscar asistencia financiera internacional. Recursos, no los tenemos. Créditos, puentes y donaciones. Y con eso formar 2 grandes fondos. Un fondo de reservas internacionales para atender los problemas del sector externo y un fondo fiscal para atender necesidades internas. Voy a hablar del fondo fiscal. Lo concebiría con 2 fondos, 2 patas. Una para atender programas de protección y redes de protección social. Programas y redes de protección social. Esos fondos deben ser fondos con una institucionalidad que deben rendir cómo se están gastando esos recursos y no solamente a los donantes. A partir de esa primera pata, el Fondo de Protección de Redes y de Protección Social, unos subsidios directos a cada familia venezolana que le pueda llegar al menos 60, 70, 80 dólares como subsidios, como ayudas directas, mientras se recupera la situación económica y comenzamos a generar empleos, pero eso puede tomar cierto tiempo. Segunda pata del fondo fiscal, un fondo para la recuperación de la infraestructura nacional. Cuando hablo de la infraestructura nacional me refiero a la red de energía, a la red de acueductos, a la red de gas, a la red de transporte. Es decir, a todo eso que el venezolano cuando sale de su casa siente que ha sido destruido. Por supuesto, no vamos a reconstruir esto nada más con un fondo que tenga recursos por un par de años, pero por lo menos un plan de emergencia debe existir para tratar de recuperar la infraestructura. Sin energía las empresas no pueden trabajar. Sin energía la gente no puede trabajar desde su casa. Entonces es fundamental que la recuperación económica cuente con una red mínima de servicios públicos que trabaje y no con este caos que tenemos hoy día en Venezuela. Entonces la primera medida, asistencia financiera internacional. Ahora, regreso a la observación que hice en un inicio. ¿Ustedes creen que es posible que Venezuela pueda tener asistencia financiera internacional mientras sigan esta conflictividad política? Cada quien que se responda a la pregunta, ¿verdad? Vamos con la segunda cosa en la que puedo pensar. La segunda cosa en la que puedo pensar es una importante reforma monetaria. Una reforma monetaria no es una reconversión. Una reforma monetaria es un cambio total en el sistema monetario. Y esto está muy empatado con la última de las preguntas que se refieren a la dolarización. Si Venezuela se ha estado dolarizando, es un país en donde la gente se ha ido moviendo hacia el dólar como moneda. Nos hemos visto obligados, empujados a tener que desprendernos de eso que llaman el bolívar, una moneda que está totalmente desprestigiada, y de movernos a otras monedas, principalmente el dólar, mas no es lo único. Así que aquí lo que hay que hacer es institucionalizar eso de una vez. Yo no puedo obligar a la gente a usar bolívares
Y nadie que crea que tiene un poder omnímodo, ni siquiera esos que hablan por televisión, que creen que tener un poder omnímodo pueden obligar a que la gente use la moneda que él quiera. No. Entonces, lo que hay es que aceptar la realidad y movernos rápidamente hacia un sistema bimonetario ordenado, como lo han hecho otros países que han pasado por crisis hiperinflacionarias en el continente. Casos, el Perú, casos, Bolivia, y lo hicieron perfectamente. Entonces hay que regularizar y manejarnos en un sistema bimonetario, que el sector financiero también trabaje en dos monedas, o en la y que por lo tanto, si alguien quiere solicitar créditos y es posible obtener créditos en dólares, si es en bolívares. Esa reforma monetaria pasa además, y esto es muy importante, por construir al sistema o al ente rector de la política monetaria, que es el Banco Central de Venezuela. ¿Ustedes han oído en algún momento al presidente del Banco Central de Venezuela exponiéndole al país la política monetaria? ¿O yendo a la Asamblea Nacional a rendir cuentas, como dice la ley del Banco Central que debe ir cada año a rendir cuentas? ¿O en algún momento explicar algún tipo de programa para la estabilización macroeconómica o para tratar de conducir el ritmo de los precios de la economía? Díganmelo, porque yo no lo he visto. Yo no sé ni siquiera cómo se llaman los miembros del directorio del Banco Central de Venezuela. Sé que tengo un par de alumnos ahí, graduados de la misma escuela en donde yo enseño, estudiantes míos en el directorio del Banco Central de Venezuela. Yo no piso el Banco Central de Venezuela hace 20 años. No se me permite. No sé, no es que esté prohibido, es que nadie me ha llamado. Es que a ellos no les interesa hablar con nadie. Entonces, lo que quiero decirles es que ese es un órgano que se aisló de la sociedad. Están totalmente aislados. Y así no se puede hacer política monetaria. La política monetaria se hace comunicándole al ciudadano cuál es la pretensión, cuál es la dirección, cuál es la orientación. Entonces, hay que cambiar la política monetaria, no podemos seguir financiando déficit fiscal con emisión de dinero. Para eso estamos pidiendo asistencia financiera internacional, para que el déficit fiscal sea financiado no con dinero producto de la emisión del Banco Central, pero hay que cambiar la composición de ese directorio, poner un directorio que se comunique con la sociedad y comenzar a hacer política monetaria con algún tipo de seriedad. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes creen que eso es posible sin un acuerdo político? Es decir, ¿ustedes creen que la actual administración, o ni siquiera la actual administración, en esta especie de status quo político en el que vivimos, eso se va a generar? Bien, esa sería la segunda medida en la que puedo pensar. Tercera medida en que puedo pensar tiene que ver con quizás la política fiscal. En Venezuela, dada la caída tremenda que hemos tenido en la tributación y en la tributación petrolera, la presente administración lo que ha hecho es recortar gasto público, recortar gasto de inversión, cuando lo que se necesita en Venezuela es hacer un enorme gasto de inversión, y sobre todo inversión pública. Como les decía, inversión pública en infraestructura. Esa inversión pública en infraestructura va a arrastrar al sector privado de la economía. En la medida en que el agricultor tenga transporte, vías de comunicación, gasolina, todo eso va a ayudar a que el agricultor produzca más. En la medida en que las empresas al sur del país tengan energía para poder trabajar las 24 horas, entonces podrán tener al menos 2 turnos y empezar a trabajar. Así que la inversión en infraestructura en este momento en Venezuela y una política fiscal afincada en la inversión en infraestructura a partir de los recursos que podamos conseguir de donantes, créditos, puentes, etcétera, es importantísima hoy día. Es importantísima porque es el acompañamiento necesario para la recuperación del sector privado. Es decir, para que los emprendedores privados puedan invertir. Ahora sí puedo trabajar, ahora puedo abrir mi fábrica, ahora puedo instalar este negocio, ahora puedo hacer este pequeño emprendimiento, ¿verdad? Entonces, hay que comenzar a hacer también ese tipo de política fiscal. Ahora, esa política fiscal requiere recursos y esos recursos no los tenemos. Necesitamos pedirlos. Y no estoy hablando de préstamos. Venezuela necesita un gran plan Marshall.
Es decir, un plan en donde se combinen donaciones y créditos puentes. Yo creo que hay suficiente conciencia en la comunidad internacional de lo grave que ha sido y lo grave que está siendo la crisis venezolana. Esta es una tarea que tendría que hacer el servicio exterior en Venezuela, si tuviéramos un servicio exterior responsable y competente, pero no lo está haciendo, porque además Venezuela está políticamente aislada del exterior. Le pregunto, ¿ustedes creen que podemos hacer una política fiscal de ese tenor? En el status quo político, en el caldo de cultivo, en el contexto político que tiene el país hoy día, yo no lo veo posible. Así que, lamentablemente, mi conclusión es que todo lo que yo pueda pensar, que es muy limitado además, para tratar de imaginar la recuperación de la economía venezolana, pasa por una condición esencial en la que tenemos que concentrar nuestro mayor esfuerzo y nuestra mayor atención. Sobre la ley antibloqueo. Bueno, yo leí esta ley completa. No salí de mi asombro. Nunca pensé que en una ley pudiera haber cosas como que los contratos deben ser secretos y no se le debe decir a nadie. Es decir, una ley que alienta la corrupción. Es decir, cuando yo digo que yo puedo contratar con un privado y no voy a divulgar nada sobre ese contrato, pues estoy generando las condiciones para que ahí se genere cualquier cosa menos un contrato que beneficie a la nación. Entonces, lamentablemente, creo que no es por ahí que vamos a traer buenas inversiones. Lo que vamos a traer son delincuentes. Porque los hay. Hay algunos emprendedores que son malos emprendedores. Y hay unos emprendedores que son muy buenos emprendedores. Hay células buenas y hay células malas. Entonces, no todos los emprendedores son malos, pero tenemos que generar los incentivos para atraer los buenos emprendedores. Reglas claras, generar confianza, una buena ley de inversiones debería sustituir a la ley antibloqueo, donde todo el que quiera entrar licite, esté transparente, presente sus cuentas, donde los contratos se conozcan. Eso sería obviamente lo deseable. Pero para tener eso necesitamos también un contexto político diferente. Nadie va a entrar a Venezuela en un marco de sanción. Es decir, nadie puede ser que entre, pero el que entre no es el empresario chupeteriano, es el que está buscando alto rendimiento en un proyecto de alto riesgo. Y generalmente ese no es el mejor empresario. Bueno, sobre la dolarización, que es la última pregunta. La dolarización entró, se entronizó, no se va a ir. Los países que se van dolarizando, como le está pasando a Venezuela, terminan desdolarizar. Es una tarea difícil. La dolarización tiene un gran beneficio, creo que mis colegas lo han manifestado con claridad. Si la hubiéramos empleado a fondo, yo no soy un amigo de estabilizar una economía dolarizando, porque he visto otros países de la región que han estabilizado sin necesidad de dolarizar. Ya les voy a hablar cuál es el problema de la dolarización. Pero el beneficio. El beneficio es que la dolarización para en seco la inflación. Si se hace bien, si se hace mal, no. Y como lo hicimos mal, no conducida, de facto, irregular, desorganizada, entonces tenemos dolarización no completa o parcial, pero además seguimos con inflación alta. Entonces, todos los beneficios de la dolarización los echamos al trasto por no haberla conducido correctamente, por no haber tenido una buena dirección en materia política monetaria, que había señalado anteriormente. Me da una rabia saber que hay dos estudiantes míos en el directorio del Banco Central de Venezuela. Digo aquí con confianza, porque estamos comunidad universitaria, estamos entre amigos, entre gente de la misma comunidad. Y además les tengo mucho afecto a ambos. Bien, les decía que el problema, aún suponiendo que la dolarización traiga esos beneficios, si lo hubiéramos hecho bien, el problema que tiene la dolarización es un problema más de largo plazo. ¿Qué es lo que le está pasando a Ecuador y recientemente a El Salvador? No sé si ustedes han visto a este súper polémico señor que es presidente de El Salvador, que se llama Bukele, que le fascina mucho a los jóvenes, porque es un tipo joven y así súper atrevido, osado, pero que
piensa muy poco en las garantías democráticas. Yo creo que no es un demócrata cabal, ¿no? Pero bueno, a la gente joven hoy día le resbala un poco eso, ¿no? Y trato de comprender por qué, ¿no? Y hasta cierto punto lo comprendo. Hay cierta decepción con los regímenes políticos, ¿no? Cuando no hacen el delivery, sobre todo en la gente que está sufriendo más. Entonces les decía que el problema que tienen países como Ecuador y El Salvador es que la dolarización en el largo plazo no genera crecimiento. Y una de las razones por las cuales no genera crecimiento es que el dólar es una moneda demasiado fuerte que tiende a sobrevalorarse en tiempos normales contra otras monedas. Entonces tus productos se van haciendo más caros y un país cuando se dolariza queda presa de la necesidad de generar dólares y solo generas dólares si tu cuestión es que importación. Pero si tu moneda se sobrevalúa con respecto al euro, con respecto al peso colombiano o con respecto al sol peruano, que es lo que le pasa al Ecuador, entonces no puedes dinamizar a tu sector exportador y tu crecimiento se ve afectado. Entonces, eso es lo que no me gustaría que le pasara a Venezuela, que no tuviera la oportunidad de diversificar sus exportaciones y se quedara sin petróleo y sin poder diversificar su aparato productivo, por haberse metido de lleno en la dolarización. Sistema bimonetario, en donde circulen las dos monedas y en donde el dólar va a ser preferido hasta tanto no haya un programa de estabilización que recupere la confianza en la moneda doméstica, es algo que nos conviene en el largo plazo. Porque dolarizarnos completamente tiene el problema de que es una medida casi que irreversible. Desdolarizar oficialmente es casi que imposible. Entonces este señor Bukele, allá en El Salvador, se ha inventado hacer el Bitcoin como moneda de curso legal, como legal tender. Y claro, mucha gente se pregunta, ¿por qué estará haciendo esto, no? Y él dice, bueno, es que eso nos va a generar una gran entrada de remesas, que no van a necesitar de pasar por las comisiones de Wells Fargo, etcétera, de todas estas compañías que ayudan a que se transfieran las remesas. Entonces lo vamos a hacer es con Bitcoins. Esa es la justificación, ¿no? Pero yo me temo que lo que está por detrás es otra cosa. Una cierta decepción con el dólar como moneda de curso legal. Y es lo mismo que pasa en Ecuador, pero que en Ecuador nadie quiere decir. Entonces, ojalá Venezuela no llegue a eso. Yo creo que la mejor solución para Venezuela es avanzar por el bimonetarismo, que significa dolarización en el corto plazo. Todos vamos a actuar en dólares, es la moneda que preferimos por el momento, pero nos cierra la posibilidad de que en un futuro, recuperando las instituciones, la confianza, la política monetaria y la política fiscal, podamos tener nuestra moneda propia y no tengamos que al sueño de diversificar nuestra economía. Profe, muchas gracias por esa respuesta. Entonces, ya para ir cerrando el espacio, porque ya le hemos abarcado acá hora y media de conversación y no queremos abusar tampoco de su tiempo, quería pedirle un comentario específico sobre la información que está circulando acerca de la inflación en dólares, como le llaman erróneamente, o la pérdida de poder de compra del dólar en Venezuela. Y pedirle una recomendación para las familias de cara a esta situación. Y por último, usted comenzó con un mensaje de esperanza y quisiera que cerrara con un mensaje de esperanza para las personas que están conectadas sobre la posibilidad de nosotros salir de esta crisis. Ya nos ha dado algunos elementos que tienen que ver con un acuerdo político, pero bueno, quisiera que se despidiera de nosotros con esas ideas. Sí, bueno, a ver, hay una pregunta muy concreta que se refiere a ver, tu primera pregunta se refería a algo muy concreto, porque la segunda es más bien relacionada a, bueno, si tengo algún mensaje positivo que enviar con respecto al futuro de corto plazo de Venezuela. Pero la primera, ¿cuál fue, Jennifer?
Ok, profesor. La primera pregunta tiene que ver con la información que está circulando acerca de la pérdida del poder de compra del dólar en Venezuela. ¿Me oyó? La pérdida del Con poder respecto al uso de compra del dólar en Venezuela. Ok, la inflación en dólares. Ok, sí, bueno. Bueno, créanme que yo creo que hay al menos tres razones que explican este fenómeno. Eh, a ver, mis colegas, y me incluyo yo ahí, de alguna manera le hemos dicho a las personas más legas, a decir que quizás no tienen por qué comprender toda esta análisis económico que a veces usamos los economistas, que parecemos médicos o abogados, tienen parte de razón, pero nosotros no le hemos reconocido cierta razón. Es decir, cuando digo que hay tres explicaciones para mí, voy a decir cuáles son. Una primera explicación es la siguiente. Venezuela es un país donde ha habido mucha mortalidad empresarial. Células buenas que han muerto, pues. Entonces quedan unas muy poquitas. Esas muy poquitas se convierten en unas especies de monopolios, que pueden ser monopolios geográficos, es decir, yo vivo en tal barrio o en tal urbanización y la única bodega que quedó viva o el único supermercado que quedó vivo fue. Entonces ahí hay una especie de monopolio geográfico. Piensen en pueblos en Venezuela, ¿no? Por otro lado, la gente entonces no tiene la oportunidad de comprar en otros lados. Entonces se agrava el problema de la movilidad. Entonces, el problema cuando tenemos estos pequeños monopolios, que no se convirtieron en monopolios porque ellos querían ser monopolios, sino sencillamente porque los que estaban a los lados se murieron y ellos fueron los únicos supervivientes, se quedaron con todo el mercado. Entonces, al tener este poder de mercado, pues obviamente ejercen presión sobre los precios y sienten que pueden colocar precios incluso por encima de los precios a los que se vende ese mismo producto a nivel internacional. Por eso de pronto usted ve que un yogur en Venezuela, un pequeño vasito así, puede costar hasta $3. Cuando usted cruza la frontera a algún país vecino puede costar 0,50. Lo otro, segunda explicación, es que cuando usted tiene un establecimiento comercial y está pasando el precio de sus productos de bolívares a dólares, va a depender mucho el precio en dólares que ponga de la tasa de cambio que utilizó en ese momento. Y puede ser que se quede rezagado. ¿Qué significa rezagado? Que el producto en Colombia valga $2 y usted lo está vendiendo en $1. Tarde o temprano se va a generar una especie de arbitraje a través del cual ese precio se va a ir ajustando al precio internacional. Entonces eso también está pasando. De productos que se comenzaron a vender en dólares y ahora se están ajustando al precio internacional. La tercera razón es la que utilizamos nosotros, los economistas, con más frecuencia, que es que básicamente la inflación está caminando mucho más rápido, ¿verdad? El alza de los precios va mucho más rápido que el alza del tipo de cambio. Ustedes notan que a veces explota, pero a veces se detiene y se queda ahí detenido un par de semanas, 3 semanas, 4 semanas, incluso llega a bajar, pero los precios siguen subiendo. Entonces eso genera lo que llamamos una sobrevaluación. Entonces cuando usted va a marcar precios en dólares y ese proceso de sobrevaluación está ocurriendo, resulta que el precio, cuando usted transforma de bolívares a dólares, el precio que va a aparecer en dólares es mucho más alto como consecuencia de la sobrevaluación. Pero es un efecto de la sobrevaluación que está generando el tipo de cambio al cual está usted convirtiendo bolívares. Entonces, estas tres cosas es lo que está explicando ese proceso. Yo me temo que, sin embargo, en el mediano plazo, esa inflación en dólares va a irse atenuando. Va a irse es decir, es un proceso en donde los productos van más o menos, sobre todo aquellos que tienen mucha competencia de las importaciones internacionales, los productos van a tender a más o menos a no seguir subiendo precios en dólares. Y en la medida en que definitivamente todo el mundo vaya pasándose al marcaje en dólares, que se está haciendo masivamente, pero no todo el mundo se ha pasado al marcaje en dólares. Todavía hay establecimientos y empresas que usan el marcaje en moneda doméstica. Pero
Pero eso es lo que podría decir con respecto a ese tema. Bueno, mi mensaje final, mire, mi mensaje final sí es optimista y les voy a decir por qué. A pesar de que en este país se ha ido muchísima gente valiosa y nosotros tenemos hermanos, primos, tíos, padres, lo que sea, trabajando en el exterior que deberían estar haciéndolo aquí, haciendo país aquí, como médicos, profesionales, luciéndose además, porque nuestros profesionales son buenos. No mejores que nadie, pero son buenos profesionales. Y el venezolano sabe trabajar. Bueno, nos quedan muchos así. Lo he comprobado en una experiencia que tuvimos hace un par de años atrás, que llamamos Plan País, en donde trabajamos muchos técnicos y profesionales venezolanos en distintos aspectos de estas crisis de las que he hablado, en el aspecto de infraestructura, de energía, de seguridad ciudadana, en el aspecto macroeconómico, en el aspecto de la administración pública. No se imaginan la cantidad de talento que todavía queda en Venezuela, de profesionales, de técnicos de buena calidad que todavía tenemos y que están dispuestos a contribuir, a colaborar con el país en la reconstrucción del país. Solo hay que llamarlos. Han sido ignorados por 2 décadas. Ahora tenemos que llamarlos. Decirle a los señores que tienen una gorra y unas botas, decirle, también a ustedes los queremos, pero vayan a hacer lo que ustedes tienen que hacer. Y déjenle el servicio civil a los que tienen que hacer el servicio civil. Y dejen que los profesionales y técnicos que tiene Venezuela, que han venido diseñando planes, yo he visto unos extraordinarios en materia de energía, es decir, planes tenemos, diseño tenemos, el cómo salir de la crisis, sabemos hacerlo. Lo que hay es que tratar de resolver este problema político y yo estoy muy seguro que ese capital social y ese capital humano que todavía queda en Venezuela va a sacar adelante el país. Profe, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un honor para nosotros contar con usted en este espacio de la Escuela de Trabajo Social y esperemos que sea el primero de muchos donde podamos coincidir y seguir aprendiendo pues, de usted y debatiendo sobre este tema tan importante para nosotros. Entonces, vamos a despedir el espacio. Los invitamos a consultar nuestro canal YouTube, donde están disponibles distintas actividades, a seguir nuestra cuenta Trabajo Social TK, cuenta para Twitter y para Instagram, donde además vamos a estar publicando varias de las frases que hoy el profesor nos ha presentado. Entonces, buenas tardes, muchas gracias y seguimos entonces en contacto por las distintas redes sociales. Gracias, profesor. Gracias, Jennifer. Gracias por este magnífico esfuerzo de mantener la universidad abierta. Te felicito.